Ok, va, listo, vamos a empezar entonces el día de hoy. Platicábamos que, pues bueno, la semana previa ya revisamos algunos conceptos sobre fisiología del aparato respiratorio y en relación a los conceptos del día de hoy, pues bueno, vamos a recordar un poco sobre la función alveolar. Es importante recordar que el alveolo se identifica como la unidad funcional de los pulmones. En el alveolo es en donde particularmente se lleva a cabo justamente el proceso de la hematosis, esto es el intercambio entre oxígeno por dióxido de carbono, y es el elemento que particularmente colabora entonces con la captación del oxígeno que el cuerpo y los diferentes órganos, así como estructuras periféricas, van a estar recibiendo para poder funcionar de manera adecuada. Platicábamos anteriormente que el esqueleto alveolo-capilar está constituido por el alveolo, por el capilar y por su respectiva vénula y por su respectiva arteriola. En este contexto hay que comprender también que el alveolo entonces desarrolla lo que se conoce como circulación pulmonar. Hay que recordar que en su momento cuando hablábamos de circulación se establecen dos componentes distintos. Se establece a la circulación sistémica, que es la circulación que lleva sangre del corazón hacia tejidos periféricos, y la circulación pulmonar, que es particularmente la que lleva sangre del corazón a pulmones y viceversa. Hay que recordar que en relación a los conceptos que aprendemos de manera usual, en donde nos dicen que eventualmente la sangre arterial o las arterias más bien llevan sangre oxigenada y que las venas llevan sangre desoxigenada, hay que recordar que ese concepto cambia cuando hablamos de circulación pulmonar. Hay que recordar que en la circulación pulmonar las venas son eventualmente quienes llevan la sangre oxigenada y las arterias son las que llevan la sangre desoxigenada. Esto es, cambia el contexto en comparativa a la circulación mayor o también conocida como circulación sistémica, ¿va? En este concepto entonces, pues bueno, el proceso de la hematosis se desarrolla en el alveolo y luego ya que la sangre está oxigenada, viaja directamente a través de las venas pulmonares para llegar al corazón y en el corazón, ahora sí, redistribuirse en el resto de la economía corporal, ¿va? Básicamente, pues bueno, así es como funciona. Vimos un diagrama parecido en el video que la semana previa vimos sobre el proceso de la respiración, ¿va? Hay otro concepto que es importante que podamos mencionar y que se pueda comprender, que es el concepto de la respiración externa. Anteriormente, cuando hablamos de las acciones del aparato respiratorio, revisamos que una de las acciones que el aparato respiratorio tenía era el de la respiración externa. Y mencionábamos de hecho que, pues bueno, era importante establecer y esclarecer conceptos porque luego de pronto muchos conceptos se interrelacionaban y se confundían, ¿no? Y es cuando yo decía que usualmente lo correcto es hablar de ventilación y no de respiración como tal, puesto que la respiración era un proceso, era una acción ajena, era una acción aparte. Y pues bueno, básicamente en este concepto de respiración externa, pues hay que decir que hace referencia a la circulación del aire. Y en este concepto se dice que el aire siempre fluye de un lugar en donde existe una mayor presión a un lugar en donde existe una menor presión. Desde el punto de vista tal vez un tanto más pragmático, entonces pues decimos que la respiración externa es el proceso en el que el aire fluye de un lugar de donde hay mayor presión a un lugar en donde hay menor presión. Anteriormente, cuando hablábamos de las acciones del aparato respiratorio, pues bueno, decíamos que la respiración externa se asociaba a la entrada y salida de aire. Ya siendo más específicos, pues bueno, esta entrada y salida de aire está condicionada a las diferentes presiones, a la presión del medio externo y a la presión del medio interno. La presión realmente es muy parecida, esto es, no hay grandes cambios con respecto a la presión externa con la presión interna. Se dice que la presión externa es eventualmente de 760 milímetros de mercurio, en tanto la presión interna es de 758 milímetros de mercurio. Esto es, la diferencia entre la presión externa e interna oscila de entre 2 a 5 milímetros de mercurio. No existe una mayor presión. Mayores presiones o menores presiones pues pueden promover cambios en la función del aparato respiratorio que no son pues, compatibles con una ventilación adecuada o con una ventilación fisiológica. Normalmente, repito, la diferencia entre las diferentes presiones del medio externo y medio interno
son muy, muy ligeras, ¿va? En este caso, para fines académicos y representativos, nos quedamos con que es de 2 milímetros de mercurio, ¿sí? Únicamente 760 sobre 758, ¿va? Repito, si esta presión se perdiera, pues bueno, prácticamente no habría posibilidades de mantener una ventilación adecuada, ¿sí? Eventualmente, si la presión de los pulmones incrementa por encima de 760, prácticamente no hay forma de que se lleve a cabo la respiración externa. Prácticamente el aire no podría ingresar hacia las cavidades internas de los pulmones, ¿va? Básicamente, a este concepto en general se le conoce o se teoriza con la ley de Boyle, que la ley de Boyle dice que a mayor volumen, mayor presión, ¿va? Y la ley de Boyle también establece dos conceptos particulares, que es el concepto de distensibilidad o complianza y el concepto de elasticidad. Entonces se dice que para que se pueda desarrollar, para que se pueda llevar a cabo una correcta respiración externa, es importante que el pulmón tenga una correcta distensibilidad y que tenga una correcta elasticidad. Hay ciertas patologías que van a comprometer de manera intrínseca o la distensibilidad o la elasticidad del pulmón. Y en ese tipo de patologías entonces tendremos que ser cuidadosos al momento de hacer una correcta evaluación del paciente porque seguramente habrá deficiencia en la mecánica de la ventilación. ¿Va? Y eso sobre el concepto de respiración externa particularmente. Platicamos la vez pasada sobre la mecánica de la ventilación, ¿verdad? Platicamos sobre los músculos que se relacionan con la fase inspiratoria y la fase expiratoria, ¿cierto? Sí. Que ya los conocemos, ¿verdad? Por lo menos los protagonistas, que los entendíamos como músculos protagónicos de la mecánica inspiratoria o músculos protagónicos de la mecánica expiratoria. Sí, y si no lo recuerdan, pues bueno, los repito brevemente. Los músculos protagonistas de la mecánica expiratoria se asocian a el recto abdominal y a los intercostales internos. Y los músculos de la mecánica inspiratoria se relacionan a el diafragma y los intercostales externos. Básicamente, todos los demás actuarán de manera sinergista, ya sea o en la mecánica inspiratoria o en la mecánica expiratoria. ¿Sale? Encontramos obviamente muchos más, desde el esternocleidomastoideo hasta el pectoral mayor, el pectoral menor, los escalenos, las fibras superiores del trapecio, a los serratos, hay una gran gama de músculos que colaboran en la mecánica ventilatoria, pero decidí simplemente relacionarlos con los dos protagónicos inspiratorios y los dos protagónicos expiratorios. ¿El diafragma no puede tener las dos funcionalidades? Lo que ocurre es que en realidad ambos trabajan tanto en la mecánica inspiratoria como en la mecánica expiratoria. Lo que No. ocurre es que tanto en una fase se contraen, en otra se relajan. En realidad es un trabajo de todo el tiempo, es un trabajo sinérgico entre entre los protagonistas y los antagonistas. Entonces, ¿el diafragma qué dijo que es? ¿Inspiratorio? El diafragma es potencialmente inspiratorio. Oh, thank you. De nada. Y bien, para medir las capacidades de los pulmones, eventualmente, pues hacemos uso de las pruebas espirométricas o de las espirometrías. La espirometría es lo que en su momento, digamos, sería como el igual a la prueba ergométrica que en su momento vimos en terapia cardíaca. La prueba ergométrica en terapia cardíaca nos permite determinar la función y las capacidades que el propio corazón tiene para poder ejecutar un esfuerzo. Y en este caso, si queremos evaluar las capacidades y las funciones del aparato respiratorio, tenemos que recurrir particularmente a la espirometría. La espirometría entonces nos permite evaluar las capacidades y volúmenes pulmonares para con respecto a esos datos poder presumir qué condición clínica tiene el paciente. Esta imagen a mí me gusta bastante, es una imagen obtenida del libro de Guyton, que desde mi punto de vista es uno de los autores que mejor explica en materia de fisiología del aparato respiratorio y nos habla pues básicamente de todas estas capacidades y volúmenes y de qué es o para qué me sirve o qué utilidad tiene entender o comprender cada una de ellas.
para, digamos, a colaborar un poco y sintetizar un poco más las cosas, a partir de esta gráfica yo hice esta otra tablita, que fue la que les mandé hace ratito con Gil, que ya la tienen ustedes a la mano. Esta tablita, pues bueno, básicamente explica lo mismo que esta otra tablita, pero no está graficada. Digamos que, repito, que es un poco como más sencillo para fines académicos o fines de aprendizaje. Lo traduje, digamos, para que fuera un poco más sencillo de comprender. Entonces, bueno, sobre esto dice Guyton y dicen los que saben sobre fisiología respiratoria que el volumen total de los pulmones suele ser de 5 litros. ¿Va? Es el primer concepto con el que nos tenemos que quedar. 5 litros, obviamente, en una persona adulto, sano, promedio, ¿sí? Porque de pronto cuando empezamos a pensar en otro tipo de usuarios, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento o, por ejemplo, en usuarios con algún tipo de enfermedad particular, pues obviamente que el volumen total pues no va a ser de 5 litros, va a ser radicalmente distinto. Podemos, por ejemplo, tener sujetos con patología respiratoria con volúmenes totales de 2 litros, de 2 litros y medio, de 3 litros, o lo mismo, por ejemplo, podemos llegar a tener sujetos deportistas de alto rendimiento con volúmenes superiores obviamente a 5 litros, con volúmenes de 6, 7, 8 litros, es decir, bastante dramática la diferencia. Este criterio entonces es únicamente aplicable para sujetos sanos promedio, ¿va? En este concepto, pues bueno, ¿cómo se distribuye todo esto? Pues bueno, a partir de este dato, pues obtenemos que existen diferentes tipos de volúmenes y de capacidades. Los que están de su lado izquierdo, esos que están por acá, son eventualmente fracciones de todo ese volumen total. Cuando hacemos referencia al volumen corriente, el volumen corriente se asocia a la cantidad de aire que logra pasar por el sistema de conducción a la cantidad de aire que logramos inspirar o a la cantidad de aire que logramos expirar. ¿Sí? Es el aire que entra o sale. El volumen corriente es particularmente ese aire móvil, el aire que logramos meter o el aire que logramos sacar. Lo que se dice en la literatura, lo que se dice de manera teórica, teorizando pues el tema, es que el volumen corriente es de 500 mililitros. Se dice que en un adulto sano promedio es de 500 mililitros. Sin embargo, hay otros autores que me gustan más, que son un tanto más específicos con respecto al volumen corriente. Y se dice que el volumen corriente, lo más correcto para poder asumirlo y para poder determinar de cuánto es el volumen corriente habitual, normal de una persona, es multiplicando 7 mililitros, que es una constante, por los kilos que el paciente esté pesando. ¿Sí? En este caso, pues entonces el volumen corriente va a ser determinante o lo vamos a determinar con respecto a el peso que el paciente tenga, a la cantidad de masa corporal que el paciente tenga. ¿Va? Podemos hacer ahora un ejemplo rápidamente para que ustedes determinen su volumen corriente. Saquen su teléfono o calculadora y calculen de cuánto es el volumen corriente personal de cada quien. Para eso, pues repito, necesitan únicamente conocer el peso que ustedes tienen ahorita actualmente y multiplicarlo por 7 mililitros, que representa la constante. Y mi pregunta sería, ¿alguien da en ese criterio absoluto de 500 mililitros? Tengo 490. Ok, casi. ¿Alguien da exactamente en 500 mililitros? Yo tengo 420. Ok, menos de la media. Entonces, por eso es que justamente, por ese tipo de datos es que me interesa que cuando hablemos del volumen corriente, independientemente de que sepamos que 500 mililitros es un punto de corte, es una media, seamos un poco más específicos y nos vayamos a la especificidad del volumen corriente de cada persona con respecto al peso de cada uno. Ahora, por ejemplo, seguramente si alguien por acá pesa por ahí de 40 kilos, habrá entonces casos en donde su volumen corriente sea como de 400, ¿no? A alguien le salió como 400, 410, 420. No, pero pues bueno, A mí 392. ¿cuánto, perdón? 392. Ah, mira, por ejemplo, es bastante. ¿Quién me dijo eso? Michelle, yo. Michelle, ¿cuánto pesas? Si no es indiscreción. 56. 55, 56 kilos. Ah, no creo que te dé 300 y 56. tantos. Por 7, ¿no?
Ah, sí, es verdad. Sí, sí te da eso. Ok, va. Por ejemplo, podría ser ahí una de las grandes diferencias. Pues, entonces, por eso les digo que es mucho más útil hacerlo de esa manera porque pues podría haber grandes diferencias. Ahora, gente a la que le salió, por ejemplo, a 600 o 600 y fracción, ¿no? Se me ocurre que, por ejemplo, a Axel, 700. que es como a quien recuerdo que es un poco más grande, seguramente le salió una cantidad superior a 600, ¿no? No, olvídese de Octavio. Con Octavio no estoy tan seguro porque Octavio es delgado, entonces, es decir, no es que Axel sea gordo, pero creo que en cuanto a complexión y masa, creo que sí pesa, tengo la teoría de que pesa más Octavio perdón, Axel que Octavio. Traigo 650, profe. Ok, sí, a eso me refería. ¿Y Octavio cuánto? 602. Ok, sí, ven, no tengo no tengo mal ojo de buen cubero, entonces más o menos es así el rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, repito, cuando hablemos de volumen corriente, independientemente que sepamos que 500 es el punto de corte medio, sí es importante que saquemos el volumen corriente de cada quien, ¿va? El otro concepto que es reserva inspiratoria, pues bueno, esta es la capacidad máxima, la capacidad mayoritaria, la capacidad más grande que tenemos para someter a nuestros pulmones a una inspiración forzada. ¿Sale? Esto es, después de mi volumen corriente, porque esto aplica después de volumen corriente, después del volumen corriente, la reserva inspiratoria es la máxima capacidad para inspirar, la máxima capacidad para lograr meter aire a mis pulmones después del volumen corriente. Entonces se dice que normalmente la reserva inspiratoria máxima forzada es de 3.000 mililitros. ¿Sí? Esto es entonces en una inspiración máxima forzada, pues podríamos llegar a meter 3.000 más 500 promedio que corresponde al volumen corriente. ¿Sale? Y eso sería entonces mi reserva inspiratoria, ¿sale? O también conocido como volumen de reserva inspiratoria. No le puse por ahí la B, pero sería pues volumen de reserva inspiratoria. Sépanse que hago referencia a lo mismo. Cuando hablamos del concepto de volumen de reserva expiratoria, la referencia es a la máxima cantidad de aire que podemos sacar, a la máxima cantidad de aire que podemos exhalar después de un volumen corriente. ¿Sí? Es lo máximo que podemos evacuar de nuestros pulmones. Y la cantidad es de 1.100 mililitros, es decir, poco más de 1 litro. ¿Va? Repito, en condiciones normales, en sujetos normales promedio. ¿Va? Y finalmente, el volumen residual es la capacidad máxima de volumen con la que los pulmones se quedan, ¿sí? Hay que recordar que cuando los pulmones, pues bueno, ejecutan un volumen de reserva respiratorio máximo forzado y eliminan todo lo que pueden, no se pueden quedar sin aire, ¿sí? Independientemente de cualquier cosa, cierto porcentaje de aire se tiene que quedar, ¿sí? Porque de otra manera, pues el pulmón obviamente, pues estaría colapsando. Entonces, se habla o se dice que el volumen residual total con el que nos podemos quedar es de 1.200 mililitros, ¿va? Y eso como referencia al volumen residual total. Estos volúmenes de los que yo hablaba por acá, del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratoria, del volumen de reserva expiratoria y del volumen residual, se van a traducir en capacidades. Para cuando queremos evaluar las condiciones clínicas del paciente, podemos evaluarlo con respecto a revisar los volúmenes o lo mismo podemos revisar las capacidades, lo que tu criterio te dé. Entonces, repito, los del lado izquierdo son volúmenes y los del lado derecho son capacidades. Las capacidades tenemos dos, podemos evaluar dos capacidades. La primera de ellas es la capacidad vital y la segunda de ellas es la capacidad residual, total. En este concepto, cuando hacemos referencia a la capacidad vital es la suma del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratoria y del volumen de reserva expiratoria. Son tres componentes, por eso aquí está la flechita. La flechita me establece que el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria componen a la capacidad vital. Entonces, ¿qué es la capacidad vital? Bien, es la suma entre el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Y la otra capacidad, que es la capacidad residual total, es únicamente la suma entre el volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva residual. ¿Sale? Y entonces estos datos los podemos obtener de la prueba espirométrica y podemos obtener resultados o de volúmenes
o de capacidades. Ya vamos a ver a continuación que en algunas patologías se va a comprometer más un volumen que otro. Vamos a ver, por ejemplo, que en las patologías de origen obstructivo, eventualmente el volumen de reserva respiratoria es el que sufre daño, es eventualmente el que vamos a ver con cambios patológicos a nivel de la prueba espirométrica. ¿Sí? Pero vamos a ver que, por ejemplo, en las enfermedades de corte restrictivo, en una neumonía, por ejemplo, o en un síndrome en una insuficiencia respiratoria grave, vamos a ver que la capacidad vital completa es la que está severamente comprometida. Entonces vamos a estar viendo, repito, que diferentes patologías se relacionan con cambios en un volumen o en una capacidad determinada. ¿Va? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que es sencillo, nada más es como empezar a integrar los conceptos, empezar a hacer su tablita quizás en su cuaderno para que empecemos como a entenderlo mejor. Obviamente ya cuando tengamos algún paciente real, pues bueno, vamos a ver que todos estos valores pues van a cambiar y que pues consecuentemente vamos a estar obteniendo pues resultados muy diversos dependiendo del paciente del que estamos hablando. Profe, otra pregunta. ¿Ese 7 mililitros por kilo de qué dijo que lo sacaron? Es el De, volumen corriente, se ha determinado como una constante para poder ser un tanto más específicos con respecto a las características y necesidades de cada sujeto, a expensas de su masa corporal. oh, ok, ya sea mujer o hombre. Ya sea mujer o hombre, no hay, hasta donde yo conozco, no hay una diferencia o no hay valores para mujer y para hombre, sino que es en general. Creo que debe haberlos en algún artículo o en alguna cosa que se ha publicado, pero yo hasta este momento no conozco si el valor cambia o hay diferencias, que Ah, sonaría lógico, sería lo lógico que hubiera diferencias, pero es un valor o un punto de corte estándar para pacientes en general. no, bueno. Profe, y en el caso de personas obesas, ¿también se consideraría igual o nos guiaríamos por otro estándar? No, si es con respecto a los kilogramos, es con respecto a la masa. Igual, pues bueno, ya cuando empecemos un poco más en la parte clínica, ya vamos a ver o vamos a platicar sobre algunas cosas, particularmente el paciente con obesidad mórbida, que es un caso aparte. Pero de momento Y, sí, aplica para cualquier sujeto, es decir, el 7 mililitros aplicaría para cualquier sujeto con indeterminadas condiciones. ¿Va? Ok, entonces, bueno, todo esto ya lo sacamos ¿de dónde? Lo sacamos de la espirometría. Vamos a sacar otros datos que también son importantes determinar para conocer y hacer una correcta y buena evaluación clínica en el paciente con cuadros respiratorios patológicos. Y este concepto es el volumen minuto respiratorio. El volumen minuto respiratorio lo vamos a obtener según los datos de la espirometría, según este dato que obtengamos acá. ¿Sí? Según este dato de volumen corriente vamos a poder obtener el volumen minuto respiratorio. ¿Que a qué hace referencia esto? Pues bueno, hace referencia a la cantidad de aire que logra ingresar esto en litros a mis pulmones. Y entonces tenemos que el volumen corriente es el resultado, que el volumen minuto respiratorio es el resultado entre la multiplicación del volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Aquí en este ejemplo tenemos que si el volumen corriente medio, estándar, normal, es de 500 mililitros, lo multiplicamos por 15, que en este caso 15 representa también una cifra muy estándar de frecuencia respiratoria en un adulto sano promedio. ¿Va? Estos dos datos son datos estándares, entonces podemos decir que un volumen minuto respiratorio estándar o convencional en un adulto sano promedio sería de 7.5 litros. ¿Va? Esto va a cambiar radicalmente dependiendo de el volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. Repito, este lo obtenemos o de la espirometría o de forma análoga, multiplicando 7 por el peso que el paciente tenga, y la frecuencia respiratoria pues la calculamos con base a la evaluación clínica del paciente. Hay que tener al paciente enfrente para poder hacer un cálculo de la frecuencia respiratoria y poder obtener su volumen minuto respiratorio. ¿Va? Este dato es un tanto análogo, es un tanto subjetivo, no nos dice mucho, se calcula, pero no nos dice mucho, no es un dato que nos arroje, digamos, resultados muy certeros o resultados que no sean muy útiles para la práctica general. ¿Por qué? Porque se habla de que en los pulmones existe lo que se conoce como espacio muerto. Lo que realmente a nosotros nos interesa conocer es de ese volumen minuto respiratorio
cuánto realmente se está utilizando de manera eficiente a nivel de los alvéolos, cuánto verdaderamente llega hacia las partes más distales del aparato respiratorio y cuánto logra absorberse de manera general. Lo que se dice es que, o se sabe, se tiene conocimiento, es que prácticamente este aire tiene que llegar hasta la generación número 17 de los bronquios y que en ese lugar o en esa posición es en donde se va a llevar a cabo justamente la absorción y el intercambio alveolar. Y se habla o se cuenta que de los 500 mililitros que se establecen como volumen promedio de volumen corriente, solamente 350 mililitros se utiliza como volumen efectivo. Esto es, se sabe que de los 500, prácticamente un porcentaje importante se pierde. Y ese porcentaje se pierde porque va a un espacio que se entiende como espacio muerto anatómico, que es un espacio, repito, que no logra llegar hasta la generación número 17. Es un espacio en donde pues, el aire llega, pero en ese punto no logra ser absorbido. Y entonces se habla de que de esos 500 mililitros de volumen corriente, 150 mililitros pertenecen a el volumen de espacio muerto y únicamente 350 mililitros corresponde a el volumen que llega al espacio efectivo al que verdaderamente se utiliza, ¿va? Y para conocer entonces de cuánto es el volumen de ventilación alveolar, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar, ahora sí, el volumen efectivo. Aquí en el caso de la I me equivoqué, no ponga ni es E de efectivo, sería volumen minuto efectivo. Cambien aquí nada más por favor la I para que diga volumen minuto efectivo. Y entonces para conocer el volumen de ventilación alveolar, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar el volumen minuto efectivo por frecuencia respiratoria, que en este caso me arroja un resultado de 5.25, ¿va? Entonces, bajo este concepto en particular, tenemos que el volumen minuto respiratorio de este paciente hipotético es de 7.5 litros, pero realmente lo que se utiliza de manera eficiente es únicamente 5.25 litros, que este es el dato que más me interesa o el dato que sí me puede importar, el dato que sí es relevante dentro de mi evaluación clínica, ¿va? Pero repito, para conocer este dato, pues requiero conocer previamente el otro dato, ¿va? Ok, este dato, que es el volumen de espacio muerto, lo calculamos a partir de esta multiplicación. Solamente requerimos conocer los kilos que el paciente pesa y los multiplicamos por 2 mililitros. Y ese dato me arroja lo que se entiende como volumen de espacio muerto, ¿va? Entonces, cada paciente tendrá su propio volumen de espacio muerto, ¿sabes? ¿Puedes repetir el punto, El profe? tiempo se me va a acabar, ya no me da tiempo para repetir nada. Regresen más bien, por favor, y ahorita continuamos.